Continuamos con nuestro último segmento de esta noche de Pico a Pico y hoy estamos con una invitada muy especial que nos va a hablar de una campaña educativa. Cuéntanos, Cris, ¿a quién tenemos? Sí, hoy estamos con Tamara Bustos. Ella es ingeniera en biotecnología, especializada en recursos naturales y cursando la maestría en gestión de la ciencia y tecnología. Actualmente ella es coordinadora educativa del Vivarium de Quito. Cuéntanos, Tami, ¿de qué se trata esta campaña educativa? Hola Shadi, hola Cris. Bueno, es una campaña que se llama Las tortugas no somos mascotas, que es un esfuerzo conjunto organizado por el Zoológico de Quito, el Vivarium de Quito, Equilibrio Azul, Quinto Pilar, la Sociedad de Divulgadores de Ciencia y Tecnología, Saraguarmi, Fibios Comunicación Ambiental, la Fundación Jocotoco y el Centro de Rescate de Fauna Marina del Parque Nacional Machalilla. Justamente, como bien lo dice su nombre, es una campaña que busca concientizar, sensibilizar y mostrar al público cuál es la realidad y por qué estos animales son comúnmente blancos del tráfico de vida silvestre, blancos de la mascotización, también son consumidos sus huevos, su carne, lo que ha llevado a que varias especies de este grupo tan particular de reptiles estén amenazadas actualmente. Tami, justo estábamos hablando acerca de esta campaña. Las tortugas no somos mascotas. Es un problema muy grave aquí en nuestro país y supongo que también alrededor del mundo. Cuéntanos un poquito para qué se usan a las tortugas aparte de las mascotas y nos decías también que la gente se come sus huevos. Cuéntanos si es que existe alguna creencia o algo respecto a eso. Sí, en realidad hay zonas en las cuales el consumo de los huevos de tortuga, de la carne de tortuga, es mucho mayor. Justamente hemos estado desarrollando una serie de webitortugas, webinars, con especialistas de diferentes organizaciones, de diferentes grupos que trabajan con este grupo de fauna. Y la semana pasada estuvimos con Rubén de WCS, que nos contaba cuál fue el proyecto que ellos realizaron en zonas del Yasuní, donde los pobladores consumían específicamente carne y huevos de la tortuga charapa, de la tortuga Podocnemis unifilis o también tortuga Podocnemis expansa. Entonces, es común que haya una creencia relacionada que tiene poderes afrodisíacos o que tiene poderes medicinales mágicos. En realidad es una creencia muy común relacionado al consumo no solamente de carne, sino de otros derivados de diferentes grupos de fauna silvestre. Y sin ir más lejos, vamos a recordar lo que sucedió hace meses atrás, que se viralizó en redes sociales un video en una ciudad de la costa donde se desollaba viva una tortuga marina. Es algo también común. En las zonas costeras marinas, el problema también radica en la cantidad de perros ferales que saquean y destruyen los nidos que están en las orillas de la playa. Entonces, es un problema sumamente complejo, tiene un componente social, un componente cultural que va de la mano con esta problemática tan grave a nivel ambiente. Por más que las instituciones que nos dedicamos al manejo, a la conservación de fauna silvestre, tenemos datos, siempre hay un subregistro. Y esto está claramente evidenciada en que el tráfico de vida silvestre para diferentes fines es el tercer negocio más lucrativo en los mercados negros, solamente después del tráfico de drogas, el tráfico de armas, y pues es más o menos para que nos demos idea de qué tan grande es este problema, porque a veces hay esta creencia de, pero bueno, es solo una tortuguita. No, no es una tortuga, son miles de animales. Además, recordemos que de cada 10 animales que son sacados de sus hábitats, solamente 9 sobreviven. Que digo, solamente uno sobrevive. 9 mueren durante los diferentes trayectorias, durante los diferentes fines que se les intenta dar. Entonces, es una problemática sumamente grave. Justamente decías, el tráfico también ocurre porque la gente compra los animales. Si la gente no comprara fauna silvestre, pues entonces no tendríamos este mercado. Y justamente yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, que vendían tortugas afuera de los colegios. No sé si esto todavía ocurra,
Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de tortugas son las típicas que venden incluso, como te digo, afuera, en sitios de fuera de colegios, afuera de universidades incluso? ¿Qué tipo de tortuguitas son estas que están vendiendo? ¿Y qué daño le está generando a las personas que los compran? Estuvimos conversando con Eliana de Proyecto Sacha. De hecho, pueden ver todos los webinars a través de nuestro fanpage en el Vivarium de Quito, a través del fanpage del Zoológico y del fanpage de Red Divulga Ciencia. Y Eliana nos contaba que en Guayaquil esta situación es terrible. En realidad, si es que en Quito y en ciudades de la sierra lo vemos de una forma preocupante, en Guayaquil es 1000 veces peor, porque nos contaba que las tortugas charapitas, las tortugas taparrabos, que son tortugas pequeñas en tamaño, son comercializadas en 50 centavos, en 10 centavos, son comúnmente vendidas a la vista de todos en pet shops y que son regalos que generalmente se dan en las matinés, en fiestas. Y que es sumamente alarmante la cantidad de animales que se venden, porque imaginemos lo que es comercializar una tortuguita en 10 centavos, una tortuguita en 50 centavos. Y realmente un animal de esos requiere cuidados específicos, requiere condiciones específicas para su mantenimiento. Y lo que pasa es que una vez que estos animales son sacados de sus hábitats y son llevados a una casa, son llevados a un patio, son tratados como mascotas, empiezan a desarrollar problemas, empiezan a tener problemas en su caparazón, como deformaciones, descalcificación, porque recordemos que su caparazón es hueso, está soldada su columna vertebral a su caparazón, es parte de la tortuga. Empiezan a tener problemas digestivos, dejan de comer y al poco tiempo inevitablemente mueren. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Se me murió una tortuga, pero a mí es sencillo, otros 50 centavos y me compro otra. Y es un círculo que continúa, que continúa, que continúa, que continúa, que continúa. Entonces, es una situación de la cual hablamos y hablamos muchísimo las instituciones que estamos tratando de luchar contra el tráfico y desarrollando proyectos de conservación, pero en realidad si es que no hay un plan conjunto entre centros de manejo, entre centros zoológicos, instituciones zoológicas, entre la unidad de policía ambiental y el Ministerio de Ambiente, que es la máxima autoridad regente en este tema, pues estos esfuerzos siempre resultan como muy esporádicos, como muy desarticulados y al final las personas que comercializan las tortugas pues quedan en libertad o simplemente les dan penas muy bajas. Recordemos que nosotros tenemos un código orgánico ambiental que supuestamente tiene sanciones sumamente estrictas, pero del dicho al hecho hay muchísimo por recorrer. Entonces, este tipo de campañas, este tipo de esfuerzos articulados es importante para empezar a hacer una presión en conjunto para que sean políticas públicas que se cumplan, porque quienes estamos en instituciones como el vivario, como el zoológico, podemos obrar, pero obramos hasta un cierto punto. Después de eso debe ir la autoridad competente como máxima entidad que debe empezar a erradicar este tema de tráfico que está tan arraigado en nuestra cultura. Tami, y un favor, cuéntanos, o sea, ¿por qué empezaron justamente con este tema de las tortugas? Entendería que es uno de los animales que más se trafican porque, bueno, también hemos visto loros o quizá algunos primates, pero ¿cuál es la problemática de las tortugas y cuál es el impacto que le causa al ambiente el extraerlas? Dentro del grupo de los reptiles, los animales que son comúnmente más traficados son las tortugas. ¿Por qué? Porque hay la creencia errónea de que no necesitan mucho cuidado. Al ser reptiles pueden permanecer largos tiempos sin alimentarse, requieren cantidades menores de agua a comparación de otros animales. Y de ahí la creencia de que son animales fáciles de mantener, entre comillas. Entonces, eso los hace blancos del tráfico. De hecho, está identificado que son una serie de especies como más atractivas para ser comercializadas como mascotas, por ejemplo, las tortugas charapas, que ya mencioné hace un momento, que son de la zona amazónica, las tortugas taparrabo, que son de la región costa. Indudablemente es un tema que ha ido escalando. Recordemos hace algunos meses al zoológico de Quito, llegaron
2 tortugas marinas, 2 neonatos, 2 crías recién nacidas de tortugas marinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son personas que estuvieron vacacionando en la playa en la época de anidación y eclosión de huevos y pues se trajeron una tortuguita de recuerdo. Y eso es lo que nos lleva a formar esta alianza previo a diciembre. ¿Por qué? Porque diciembre viene una época festiva, viene una época navideña, viene una época en la cual estamos locos por regalar algo lindo, por regalar algo novedoso a nuestros niños, a nuestros primos, a nuestros novios, a nuestras novias, y las cantidades de animales traficados incrementan en estas épocas. Entonces, antes de empezar a diciembre, empezamos con esta campaña para mostrar esta realidad y mostrarlo con cifras. Mostrarlo, esto es lo que está pasando, este es el antecedente, esto es lo que estamos manejando al momento, esto es lo que estamos haciendo, y si no hacemos eso, ¿qué va a pasar? Las tortugas son muy importantes dentro de los ecosistemas porque son dispersores de semillas. Además, todo animal tiene una función para equilibrar las cadenas tróficas. Hay tortugas que se alimentan de plantas acuáticas, también son forrajeras. Tenemos tortugas que se alimentan de peces, tenemos tortugas que se alimentan de carroña. Entonces, cuando empieza a haber un desequilibrio en el ambiente, en cualquier tipo de especie, en este caso de las tortugas, obviamente va a haber una alteración. Al ya no contar con tortugas, ya no vamos a poder tener la variedad vegetal que teníamos antes, porque ya no dispersan semillas, ya no se alimentan de la carroña. Ya no hay una especie que se alimente de un tipo de pez, por ejemplo, un tipo de molusco, un tipo de alga, un tipo de cianobacteria. Y empiezan a haber estas alteraciones y estos desequilibrios que a veces no son tan evidentes al corto plazo, pero sí a largo plazo. Además que también hablábamos con Ainhoa Nieto de la Fundación Charles Darwin Galápagos, que también hay un problema súper fuerte con el tema del cambio climático, que tal vez no está tan ligado al tráfico, pero también es producto de este antropocentrismo, de esta forma en la cual actuamos como especie los seres humanos, que somos el centro del planeta y que nuestro accionar no tiene ninguna consecuencia. Entonces, el cambio climático está ocasionando que haya una disminución de machos en las especies de tortugas. ¿Por qué? Porque el sexo de las tortugas depende de la temperatura. Entonces, cuando es 1 grado más, son hembras, cuando es 1 grado menos, son machos. Entonces, vamos a tener varias eclosiones, varios nacimientos, donde van a ser solo hembras. A largo plazo, esas hembras no van a tener un macho con el que reproducirse. Y obviamente vamos a tener una pérdida de diversidad ocasionado ¿por qué? Por el cambio climático. Entonces son diversos factores, unos relacionados al tráfico, otros relacionados a este tema del cambio climático, pero todos están impactando directamente en las poblaciones de tortugas. Y claro, y todos estos impactos realmente son consecuencia de las actividades humanas, todo este desequilibrio hacia las tortugas. Yo te quería preguntar también un poco para que las personas que nos están escuchando entiendan un poco también el perjuicio que se les hace a estas tortugas cuando les tenemos en casa. Más o menos, por ejemplo, una tortuga charapa, que parece de las que más se usan como mascotas. ¿Cuántos años puede vivir una tortuga charapa normalmente y cuál es el tamaño al que crecen? Porque yo creo que muchas personas creen que se quedan así de chiquititas y entonces más o menos hasta qué tamaño podrían crecer estas tortugas en su ambiente natural. Bueno, las tortugas en general son animales longevos. Las tortugas están viviendo aproximadamente entre unos 30 a 35 años. Es un tiempo bastante largo para un animal. Claro que tenemos especies mucho más longevas como las tortugas gigantes que sobrepasan el siglo, pero en este caso las tortugas charapas entre unos 30 a 35 años y llegan a medir entre unos 20 a 25 centímetros. Y pues son animales que, como lo mencionaba hace un momento, pues pueden permanecer largos tiempos sin alimentarse y de ahí viene esta creencia de que son fáciles de mantener. Pero ¿qué pasa? El tema de nosotros estamos ocasionando un daño al ambiente es sumamente importante recalcarlo, pero a veces parece que no es tan importante. Decimos como que no pasa nada. Pero cuando viene
una enfermedad de origen zoonótica, como lo que está pasando actualmente, la pandemia por COVID-19, que es ocasionada por un virus que dio un salto de un animal al hombre. Entonces, ¿por qué sucede eso? Sucede justamente por condiciones insalubres de hacinamiento en mercados donde se comercializa fauna silvestre. Son mercados donde se comercializan no solamente ya para mascotas, sino para ser consumidos, porque en la medicina oriental, al igual que aquí, aunque no lo creamos, también hay unas creencias muy arraigadas, se comercializan libremente en este tipo de mercados, que son mercados gigantescos. Estos mercados tienen animales enjaulados, hacinados, donde no hay asepsia, no hay limpieza, no hay ningún tipo de medida sanitaria, y eso es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que formó un caldo de cultivo que permitió que el virus dé un salto y empiece a ser patógeno para los seres humanos. Y esto no es nuevo. Históricamente ya hemos tenido otro tipo de enfermedades que han sido de origen zoonótico, que es decir, que fueron transmitidas de un animal al hombre. Por ejemplo, tenemos al virus del ébola. Entonces, si es que seguimos en los mismos patrones, si es que seguimos las mismas conductas, no solamente estamos aniquilando y ocasionando la pérdida de diversidad, sino que estamos ocasionando también un problema de salud para nosotros como especie. De hecho, ahora hay un enfoque que ha estado tomando muchísima fuerza a raíz de la pandemia, que es el enfoque de One Health, que es una sola salud. Este enfoque de una sola salud es algo que se viene manejando desde hace muchísimo tiempo y habla del principio de que todo está interconectado en temas de salud, que la salud del hombre está relacionada con la salud de los animales silvestres, de los animales domésticos y también del ambiente, y que una está interconectada y es dependiente de la otra. Entonces, todos estos conceptos y todo esto que ya sucedió históricamente es solamente un recordatorio de que si seguimos en nuestro mismo actuar, si es que no cambiamos esas conductas, vamos a caer en lo mismo y vamos a tener una nueva pandemia ocasionada por otro virus que también puede ser de origen zoonótico. ¿Y todo por qué? Porque extraemos animales, los hacinamos, los confinamos y pues se convierte en realidad en una bomba de tiempo. Respecto a esto último que nos cuentas, Tami, yo creo que hay mucha gente también que no sabe justamente este tema de las condiciones o las cosas que se necesitan para cuidar una tortuga. O sea, creen justamente que es muy fácil, que no hay que darles mucha comida. De hecho, muchas veces llegan tortugas a los centros y dicen, es que no come, le pongo lechuga y no come, y era una tortuga carnívora. Entonces, cosas estas suceden, pero cuéntanos un poquito para que la gente también nos escuche. ¿Las tortugas se enferman? ¿Cuáles son como unas de las pocas consideraciones que ustedes en el vivarium, por ejemplo, tienen para mantener una tortuga en buen estado y que pueda llegar a tener esta edad que serían como 30, 35 años? Porque generalmente en las casas de esta edad no llegan las tortugas de esta edad. Claro, es sumamente importante ahí también recalcar que los centros de manejo tenemos un componente técnico, un componente de salud veterinario, que es el que dicta qué es lo que hacemos con los animales. Somos profesionales que llevamos años entrenándonos en esto, porque no es nada fácil trabajar con fauna silvestre. Cada grupo tiene sus peculiaridades, cada grupo tiene sus características que las hacen únicas, y en nuestro caso es nuestra trayectoria de 31 años, ya este diciembre, la que nos ha permitido ir aplicando los conocimientos y descubriendo qué es lo que funciona mejor en algunas especies, qué es lo que nos ayuda a mantenerlas en buenas condiciones. Y esos criterios técnico-veterinarios son los que nos dicen a qué temperatura ambiental debe estar una tortuga, porque si es que es una tortuga que viene de la Amazonía, no le podemos tener a una temperatura de la sierra. Si es un animal que viene de aguas dulces, no le podemos poner agua salada de mar. Si es una tortuga terrestre, no le podemos ambientar un terrario o un acuaterrario que tenga aguas muy profundas. Entonces, todas las consideraciones en el manejo de este tipo de animales responden primero a la ecología y a la historia natural. Entonces, es condiciones de temperatura, condiciones de agua,
condiciones de ambientación y de adecuación de los espacios. En el caso de los reptiles, a diferencia de otros grupos, no requieren espacios tan grandes, a diferencia de, por ejemplo, mamíferos o de aves que requieren de lugares mucho más amplios. En los reptiles, en ese aspecto, no requieren tanto espacio, pero requieren estas condiciones de temperatura, de agua, que son sumamente importantes que sean estables, porque las tortugas son susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. Estos cambios bruscos de temperatura pueden producir procesos infecciosos a nivel de vías respiratorias. Generalmente las tortugas son susceptibles a las neumonías. Y cuando una tortuga se enferma de neumonía, puede ser una enfermedad recurrente. Eso relacionado al tema de condiciones ambientales. Pero en el tema de alimentación la cosa se complica mucho más aún. Cada especie tiene dietas sumamente diferentes y estas dietas, cuando están las tortugas en centros como el Vivarium de Quito, tienen que ser supervisadas y tienen que ser administradas siguiendo temas de bienestar animal y de nutrición. Entonces, si es una tortuga que consume en vida silvestre mayoritariamente proteína, en el vivarium les tenemos que suministrar mayormente proteína, pero esa proteína puede tener diferentes orígenes. Puede ser una proteína de origen vegetal, puede ser una proteína de origen animal, depende del tipo de tortuga. Y en el caso de muchos animales, sobre todo animales geriátricos que ya pues son viejitos, como les decimos a veces, son animales que necesitan un suplemento vitamínico, un suplemento nutricional que aporte los minerales y las vitaminas que tal vez ya no les podemos aportar al 100% en su dieta. Entonces, siempre hay que ir equilibrando esto, hay que tener una supervisión constante. Tampoco es que podemos decir, ya, solamente porque hoy se me ocurrió le voy a dar de comer 3 veces al día a la tortuga y después le dejo de dar de comer 6 meses. O se me ocurrió que a la tortuga le va a gustar, qué sé yo, que le dé pollo frito, porque vi que el pollo frito tiene ciertas propiedades. No. Entonces, todas estas consideraciones son criterios técnicos y son criterios establecidos bajo información de historia natural, de ecología, de manejo de estos animales. Y cuando no se obedece a esto, hay procesos degenerativos. Cuando hablé del tema ambiental ya vimos la neumonía, pero cuando hablamos del tema alimentación, generalmente lo más evidente es esto de los procesos de descalcificación ósea. El caparazón de las tortugas está compuesto por hueso, entonces es una estructura sumamente sólida, pero por sobre el hueso hay unas placas. Estas placas empiezan a levantarse y se desprenden, dejando expuesto el hueso, y el hueso es mucho más frágil cuando está expuesto. Y es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en los procesos de osteoporosis, que se hacen mucho más grandes los espacios entre el tejido óseo y se hacen mucho más sencillos de romper. O hay ocasiones en las que el calcio no se produce en suficiente cantidad y este caparazón se vuelve blando cuando debería ser duro. En el caso de otros animales también, la mala administración de cierto tipo de alimentos puede ocasionar problemas oculares. Puede haber una hipervitaminosis, una hipovitaminosis, es decir, un exceso de vitaminas o una falta de vitaminas. Entonces, pues sí es sumamente complicado este tema de las tortugas y como ven, es muy, muy, muy sencillo que estos animales se enfermen. Y justamente creo que realmente la experiencia que he visto de personas que suelen comprar tortugas, especialmente cuando son niños, estas tortuguitas no viven ni a la semana, o solo piensan que si se les pone una pecera, esas piedritas de colores que venden, y listo, la tortuga está lista. Y como podemos ver, no es tan fácil. Hemos visto el daño que se le hace a la tortuga como individuo, porque la estamos prácticamente asesinando. Estamos aportando al tráfico de especies, estamos aportando a la destrucción de la naturaleza. Pero además también creo que es importante que nuestros oyentes sepan que esto es además una actividad ilegal en nuestro país, ¿no es cierto? Es ilegal tener animales como animales silvestres como mascotas. No sé si nos podrías comentar más sobre esto.
Sí, Cris, justamente como dices, la comercialización, el tráfico de fauna silvestre es completamente ilegal en nuestro país, ¿sí? Pero desafortunadamente ahí vamos a lo que decíamos al inicio. Una cosa es en papel y otra cosa es lo que sucede en la vida real. Hay muchísimos temas de conflicto gente-fauna que se han tratado de erradicar. De hecho, la propuesta de la que hablábamos la semana pasada en el webinar con WCS es, ok, yo te digo, tú no puedes traficar una especie de tortuga para consumo de su carne y sus huevos, pero te digo simplemente, no puedes, pero no te doy ninguna alternativa. Entonces, este tipo de conflictos, gente-fauna, deben solucionarse brindando una alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? En este caso, reemplazar la proteína proveniente de los huevos y la carne de la tortuga con peces nativos de esa región que son criados por los habitantes de las comunidades. Entonces, este tema del tráfico tiene un trasfondo sumamente complejo, por no decirlo de otra forma, y está claramente penado. Es más, nosotros como país tenemos una unidad de policía ambiental, que es una unidad que ha sido especializada para combatir este tipo de delitos. Es una unidad que trabaja en conjunto con el Vivarium y otras organizaciones que estamos dentro del manejo de fauna silvestre y se encargan de hacer las incautaciones, de hacer los decomisos, de hacer los seguimientos a los casos, pero en realidad es mucho el trabajo para la cantidad de personas que están en este momento. Entonces, pues, el tema legal, si bien, como lo mencionas, Cris, existe, es algo que todavía nos falta muchísimo para que se cumpla al 100%. Y pues como ya les fui mencionando a lo largo de los minutos previos de la entrevista, se debe a diferentes problemáticas y tiene diferentes orígenes. Para ir cerrando, Tami, bueno, ya nos has contado que realmente tener este tipo de animales sin conocer qué es lo que se debe hacer por esta especie es un tipo de maltrato. El tráfico de por sí es un delito. Es posible que hayan enfermedades también. ¿Tú cuál crees que sería la solución para que las personas también que nos están escuchando puedan aportar a esta campaña de las tortugas no somos mascotas? Lo primero creo que es cambiar nuestro chip, cambiar nuestra mentalidad, volvernos más sensibles y estar más en contacto con lo que está sucediendo. Y de hecho es algo que nosotros siempre, siempre, siempre les recalcamos a los niños, a los papás, a los jóvenes, a los abuelitos, a todos quienes nos visitan en el Vivario Tequito, es primero conocer qué es lo que tenemos. Porque decimos Ecuador es un país mega diverso, tenemos muchísimas especies de anfibios, muchísimas especies de reptiles, pero a veces es todo lo que sabemos. Y si es que tú no conoces algo, no puedes amarlo. Y si es que no amas algo, simplemente no lo puedes proteger. Entonces, el primer paso es conocer lo que tenemos, conocer a este grupo de animales, conocer cuáles son las especies que tenemos en Ecuador, por qué son animales tan importantes, son animales sumamente interesantes, tienen unas adaptaciones, unas características que los han hecho estar presentes en el planeta desde hace millones de años. Y lo segundo es cambiar nuestro comportamiento, dejar de creer que nuestras acciones como seres humanos, como especie, no tienen un impacto sobre la naturaleza. Ya vemos que el cambio climático, vemos que la destrucción de los ecosistemas, vemos que la deforestación, la erosión, la contaminación están ocasionando que nos derrumbemos a la primera extinción masiva ocasionada por una especie, puntualmente por nosotros como seres humanos. Entonces, cambiemos esta mentalidad y empecemos a educarnos y eduquemos a nuestra familia. Porque cuando nosotros somos entes de cambio, somos ciudadanos que queremos tomar la posta en algo, que queremos comunicar algo, vamos educando a las personas y vamos cambiando este comportamiento ya primero en nuestra mamá, luego en nuestro
papá, luego en nuestros hermanos, luego en nuestros tíos, y así esto se vuelve como las ramitas de un árbol. Y cada vez nos vamos educando más y nos vamos sensibilizando más y vamos entendiendo que si es que alguien me quiere vender una tortuga, me quiere vender un animal de fauna silvestre, no, no compremos, porque si es que hay demanda, va a haber oferta. Y la siguiente vez ya no va a ser una la tortuguita que saque, van a ser dos. La siguiente ya no van a ser dos, van a ser cuatro. Y así es como se siguen sacando cada vez más animales y más animales y más animales. Y si conocemos de personas que están lucrando con este tipo de fauna, denunciemos, ¿sí? Denunciémoslo al 911, a la unidad de policía ambiental o al 1-800 delito. Denunciemos esto, combatamos esto. Si es que vemos en grupos de Facebook, que de hecho existen desafortunadamente, que venden y tratan de comercializar tortugas a diestra y siniestra, denunciemos, no nos quedemos callados, porque por quedarnos callados durante tanto tiempo es que esto se ha normalizado y no, no debe ser un comportamiento ni algo normal. No es correcto, no está bien. No contribuyamos con esto, levantemos nuestra voz, unamos esfuerzos y cada vez que veamos una tortuguita pensemos que es un ser vivo, que es un ser vivo que también tiene los mismos derechos y que debe ser libre y debe quedarse en su casa, debe quedarse donde pertenece. No es una mascota, no es un juguete, recuerden, las tortugas no son mascotas y no contribuyan con este negocio ilegal, de nuevo, ilegal del tráfico de fauna silvestre. Muchísimas gracias, Tami, por este mensaje tan importante. No se olviden, a todos los que nos escuchan, los animales silvestres no son mascotas. Ellos están felices en su casa, en el medio ambiente, allá es donde deben estar. Y nuevamente agradecerles a todos por escucharnos. Vamos a tener más de estos temas más adelante. Igual si es que quieren, ya saben, conocer realmente cómo son estos animalitos, pues todos siempre invitados al Vivarium de Quito. Así es, muchísimas gracias, Tami. Seguro te vamos a invitar en otra ocasión para que nos cuentes qué tal ha salido esta campaña de las tortugas no somos mascotas y seguir hablando de estos temas. Nos vemos entonces la próxima semana, el lunes a las 9 de la noche, aquí en la Radio de la Asamblea.